hablaremos sobre el examen mental a cargo de las estudiantes Ángeli Restrepo Villanueva y Camila González. Primero que todo tenemos que saber qué es el examen mental. El examen mental es parte de la entrevista psiquiátrica que explora y recoge el estado emocional y el funcionamiento y la capacidad mental del paciente. El médico debe explicar al paciente qué se persigue con esta valoración. Bueno, tenemos que los aspectos que se describen en este examen mental son los siguientes. En este hablaremos sobre las circunstancias en las cuales el paciente acude a la consulta y el ambiente donde éste se realiza, el aspecto que presenta el examinado, la actitud que tiene ante sus síntomas y frente al entrevistador, el estado de conciencia. Bueno, tenemos que aquí en las circunstancias y ambientes se señala bajo qué condiciones acude el paciente a la consulta y en qué ambiente físico se realiza esta entrevista. Entonces, tenemos que el paciente puede acudir por, bien sea voluntad propia, referido por otro médico, bajo engaño, bajo coacción, bajo contención mecánica, bajo sedación medicamentosa, con o sin conocimiento de estar siendo examinado por un psiquiatra, solo acompañado por familiares, por la policía o por los bomberos, entre otros. Asimismo, el ambiente donde se realiza la entrevista puede ser en el consultorio médico, en su cama de hospitalización, en el área de emergencia hospitalaria, en su casa o el lugar de trabajo. En cuanto al aspecto general, aquí se indica el aspecto físico que apreciamos en el paciente, como su estructura corporal, su arreglo y su porte. Esto se puede detallar así. Tenemos primeramente el biotipo. Aquí el arreglo personal se describe en sus condiciones de higiene personal y el cuidado de su ropa, cómo se viste, así como también la utilización o no pues de adornos o de maquillaje. Por otro lado tenemos el porte. Aquí se señala cómo es el estilo al caminar o moverse, los modelos sociales, los gestos, la entonación de la voz. Es conveniente pues señalar los detalles incongruentes entre su aspecto y su estatus socioeconómico al que pertenezca, la edad, las costumbres del lugar y el sexo. Bueno, entrando a la actitud, tenemos que esta es la conducta general del paciente ante los síntomas que presenta y frente al examinador. Ante sus síntomas puede presentar preocupación excesiva, indiferencia. Ante el examinador se puede comportar pues en forma seductora, es decir, que trata de ser excesivamente simpático con el médico o pues de insinuarse sexualmente. Tímido, es decir, que no ve a los ojos, el tono de voz es bajo, no se atreve a contradecir. Agresiva, alza la voz, insulta, golpea la mesa, lanza objetos. Hostil, pues aparenta docilidad pero lanza comentarios irónicos o sarcásticos y se percibe cierto tono agresivo en su voz. Burlón, debido a que se burla de la situación o del médico, hace chistes pues con un fondo agresivo. Desconfiado, ya que piensa mucho antes de responder, pregunta acerca del interrogatorio y cada pregunta ve disimuladamente a su alrededor y adopta pues una actitud defensiva. Indiferente, no se altera, pareciera como si todo pues le diera igual. Crítico, habla mal de los demás, acusa a los otros de sus problemas y sus errores y está atento a las fallas ajenas pues para enseñárselas. Evasivo, pues que no responde directamente, da rodeos y trata de no comprometerse. Y puede mostrar también una actitud colaboradora que responde directamente, no parece esconder información y se ve pues interesado en la entrevista. Bueno, tenemos que la conciencia es el proceso psíquico mediante el cual un individuo, al utilizar la percepción, la orientación y la introspección, puede darse cuenta del medio que lo rodea, de sí mismo y de su mundo subjetivo, formado por sentimientos, sensaciones, pensamientos y fantasías. La conciencia tenemos que se encuentra íntimamente relacionada con el estado de vigilia. Aquí va a existir como un continuum con un estado de máxima alerta,
o hipervigilia en un extremo y la absoluta inconsciencia o coma en el otro. Se dice que la conciencia pues está normal cuando la persona puede darse cuenta con claridad y amplitud de lo que ocurre a su alrededor y de la forma como él reacciona ante ello. Bueno, en las alteraciones de la conciencia, en los estados alterados vamos a conseguir como indicios orientadores la mirada fija con escaso parpadeo, pérdida, parece que todo lo ve, pero no se posa en ningún objeto específico, disminución de la reacción ante los estímulos, por lo que es necesario pues que estos sean más intensos para provocar respuestas. Existen 3 tipos básicos de alteraciones de la conciencia. Primero, alteraciones al nivel de la conciencia. Estos se encuentran dados por el grado de claridad, luminosidad, nitidez y de la captación del medio y de la introspección. Entre estas alteraciones tenemos la conciencia hiperlúcida, la cual es un aumento de la luminosidad de la conciencia, es decir, hay un descenso del umbral de percepción, lo cual permite que ciertos estímulos de muy baja intensidad pues puedan ser percibidos, puede acompañarse de hiperactividad o dificultad de concentración, puede darse también un aumento de la concentración con disminución de la motricidad. Como otro punto tenemos la obstrucción. Esta es una disminución ligera de la luminosidad de la conciencia. El umbral de percepción está elevado, por lo tanto la intensidad de ciertos estímulos tiene que aumentar ligeramente para que estos sean pues percibidos. Esta se acompaña principalmente de un discreto enlentecimiento ideatorio, así como disminución de la reactividad ante el medio y distractibilidad de la atención. Tenemos también pues la obnubilación. Esta es una disminución grande de la luminosidad de la conciencia. El individuo se siente separado del mundo exterior como por niebla y los estímulos deben ser intensos para percibirse. Hay poca reactividad al medio, lo externo es percibido como borroso, alejado, impreciso, apatía y torpeza intelectual pues marcada. Y como consecuencia de esto se presenta desorientación, disminución de la atención y un enlentecimiento del pensamiento. Encontramos también en estas alteraciones del nivel de la conciencia el sopor, el cual es un grado más intenso de disminución del nivel de la conciencia, pues el paciente está aparentemente dormido y solo responde a estímulos intensos para de nuevo caer rápidamente en este estado de sopor. En cuanto al precoma, este es un grado aún mayor de pérdida de la luminosidad de la conciencia. Los estímulos necesitan ser muy intensos para que puedan ser captados. Es un estado de falta de reactividad al medio importante y difiere de la total insensibilidad del coma en términos puramente cuantitativamente hablando. Y por último tenemos el coma, que es el término empleado pues para designar la falta completa de vigilia y la total inconsciencia sin que exista una respuesta evidenciable ante estímulos. Tenemos las alteraciones en el campo de la conciencia. En ellas el trastorno no es de la luminosidad, sino de la amplitud, con estrechamiento del campo de la conciencia. Entre estas tenemos el estado crepuscular, el cual el individuo, forma más o menos brusca e involuntaria, reduce su campo de conciencia. La atención y la percepción se limitan a un foco estrecho y poco nítido. Y el resto del campo queda muy desenfocado y difuso. Aparenta estar concentrado en pensamientos o sensaciones internas. Su mirada está fija, contesta en forma inadecuada. La afectividad es rígida, persiste a pesar de que cambien los estímulos externos, puede presentar rabia, miedo, indiferencia. A veces también puede actuar de forma torpe y en ocasiones con precisión. Además de esto, el paciente puede no saber dónde se encuentra, ya que suele haber amnesia casi total de lo que realizó mientras duró pues este estado crepuscular. Tenemos también en estas alteraciones del campo de la conciencia el estado sonambúlico. Este pues es semejante al estado crepuscular,
Aparece durante el sueño, el individuo suele sentarse en la cama, habla en forma incoherente o incomprensible, puede levantarse y deambular por la casa, realizar actividades. Al cabo de algún tiempo, pues vuelve a su cama, se acuesta y continúa durmiendo. Y durante este periodo, pues es importante recalcar que presenta amnesia de lo ocurrido. Y es común que se presente en la infancia y en la adolescencia. Tenemos las alteraciones mixtas de la conciencia, que son aquellas en que además de una disminución de la luminosidad, se añaden trastornos de la percepción. Entre estas tenemos la confusión. En este caso el individuo se encuentra obnubilado, mezcla retazos de percepciones reales con ilusiones o alucinaciones, no puede diferenciar la realidad de la fantasía, se encuentra desorientado, distraíble, perplejo, torpe, incoherente, puede estar excitable, inquieto y lloroso. Y tenemos el delirium, que esta alteración de la conciencia puede ser fluctuante. Puede estar presente hipersensibilidad a los estímulos sensoriales. En este estado las alucinaciones pues son más intensas, en general visuales y escenográficas. Aquí el enfermo no solo ve objetos o personas que no existen, sino que se ve rodeado de ellas y participa activamente en estas escenas.